Hola, muy buenas tardes. Estamos al día 14 de abril, un miércoles más, aquí desde la Fundación FAMI, retransmitiendo en directo por Facebook Live para todas las personas que nos conozcan. El programa viene realizando desde hace varios meses, el programa Conociéndome, en la que abordamos distintas temáticas para todos ustedes. Y en este día miércoles tenemos un invitado también muy especial, Jacun Cristo. Muchísimas gracias por la invitación, por la aceptación, mejor dicho. Y bueno, hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante, que es brujería, ¿no? Bendición o maldición. Y antes de entrar en este tema, que es muy paradójico para algunos, vamos a ver quién es nuestro invitado de hoy, ¿no? Jacun nos está acompañando desde México, él reside en España y aparte de ser un terapeuta multidisciplinar en unidificación, también es conferencista internacional. Ha hecho, sobre todo yo lo conocí especialmente en una entrevista que lo realizaban en Mindalia Televisión de España. Y bueno, ahí fue un recorrido muy interesante, sobre todo con este tema igual, ¿no? Brujería, bendición o maldición. También Jacun es especialista en ceremonias de cacao terapéutico, también maneja la sexualidad nutritiva y también, por ejemplo, las habilidades. Es especialista en las habilidades extrasensoriales terapéuticas. Muchos verán cuando se metan en su página que por aquí se pone llaves, es sobre todo para unificar los hemisferios y es muy curioso, ¿no? También realiza, es instructor de meditaciones activas, danzas nudistas, ¿no? Esto para muchas personas es como, ¡ah! El nudismo, ¿no? ¡Qué susto! Pero sí, también hace danzas nudistas, hace lecturas de tarot evolutivo y cartas proyectivas. Alineación de chakras, ejercicios de activación de la glándula pineal, meditaciones alternativas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que un currículum muy llamativo. Jacun, como vuelvo y repito, muchísimas gracias por la aceptación. Y bueno, en el tema de la brujería, que es tan de moda en nuestros países, ¿verdad? Sobre todo lo que se lleva, me hicieron brujería, no me hicieron brujería, voy a que regrese mi marido y voy ¿no? a hacer algún tipo de amarre. Bueno, para ti, ¿cómo lo has vivido tú de tu experiencia? ¿Qué es esto de la brujería? Y sobre todo, ¿desde dónde comienza? ¿Desde dónde empieza? Muchísimas gracias, Alba, por la invitación y al grupo y familia de FAMI que hicieron posible y están haciendo posible esta transmisión. Y que este sí es un tema muy controversial, porque claro, nosotros como latinoamericanos que somos, estamos más conectados con temas de chamanismo, con los temas precisamente de la brujería, de la magia, del misticismo, simplemente porque provenimos de culturas que tienen raíces ancestrales y que hubo, por supuesto, el mestizaje entre los colonizadores, tanto de España como los colonizadores franceses y de diferentes partes de Europa. Y entonces en este mestizaje pues hubo toda una combinación entre las cuestiones religiosas de aquel entonces, que estaban más enfocadas hacia el catolicismo o hacia los mormones o todo esto, junto con todas las cuestiones prehispánicas o de las tribus que existían en nuestros países y que la brujería surgió como una forma de protegerse los pueblos que fueron esclavizados, ya que no podían protegerse a nivel físico, pues lo hacían a nivel energético y espiritual. Y ahí viene el famoso vudú en Haití, que es donde más se desarrolló todas estas cuestiones del vudú, que el vudú es como tomar posesión de un cuerpo, ya sea animal o sea humano y todo eso, y poder manipularlo a voluntad de quien está generando el vudú, pero eso se entiende la lógica, si fueron destruidos sus pueblos y todo eso, y no podían protegerse desde la parte física y la parte emocional, entonces la parte mística o esta otra parte, lo que hacían era poder entrar a esos cuerpos que no tenían alma, porque alguien que está desalmado
puede lastimar a otro ser. Entonces ahí empezamos a ver pequeñas claves de cómo es que surge todo esto. Además, el vudú también se puede utilizar para cuestiones positivas. Lo que pasa es que la iglesia, la institución, nos ha vendido que todo es malo, 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 diabólico, diabólico. Y no es verdad. En el mundo dual todo es dual. Pero saber que cada una de estas prácticas pues conlleva responsabilidades y costes. O sea, no es gratuito. De hecho, simplemente el hecho de que yo quiera cambiarle la realidad a otra persona, aunque sea algo en positivo, ya le estoy haciendo magia negra, sin darme cuenta, porque estoy alterando su realidad. Y si yo altero esa realidad, entonces estoy permitiendo que alguien altere mi realidad. Aunque tenga las mejores intenciones, aunque quiera que sean las mayores bendiciones por la persona que tanto amo y que veo cómo está sufriendo y todo eso, si yo estoy interfiriendo en su vida sin que tenga el permiso de esa persona, ya estoy haciendo magia o estoy haciendo brujería. O sea, por ejemplo, en el tema, me has hecho como, o sea Sí, que, claro. por ejemplo, claro, cuando uno dice, voy a ayudar a esta persona, quiero ayudar, porque la ayuda desinteresada o la ayuda, por ejemplo, cuando no nos piden, estamos ahí, ¿no? Eso de alguna manera tú lo ves como brujería, El como ego está ahí. El el ego ego. está interesado en querer recibir algo a cambio, aunque yo diga, es que no tengo ningún interés, no. Mi interés va a ser la satisfacción de que ayude a la gente, y si no lo ayudo, entonces va a haber conflictos. Entonces es que nos han vendido la idea de tener que interferir, aunque sea por buena voluntad, porque pobrecito, el otro no puede por sí mismo. Entonces lo estoy desvalorizando, le estoy quitando su poder y yo me estoy viendo inconscientemente, claro, superior a, como que la otra persona no puede resolverlo si no soy yo su salvador o su salvadora. Pero, por Es que ejemplo, eso se cuando, disfraza. ya, pero por ejemplo, cuando uno dice, bueno, yo voy a ayudar, ¿no? En el tema de, yo me pongo, imagínate, me pongo en el tema de las madres, ¿no? Bueno, mi hijo está Ah, por malos pasos, mi hijo, pues yo qué sé, está con problemas de alcohol, de drogadicción, y yo lo quiero ayudar, ¿no? Y como tú muy bien has dicho, tenemos culturalmente esto de la limpieza, del chamanismo, me voy a tal lado para que le hagan una limpia. ¿Eso es interferir en su evolución? siempre y cuando se interfiere si no se tiene la autorización de la persona. O sea, si yo quiero hacer ese acto hacia una persona y la persona me da su permiso, entonces ya no estás haciendo brujería. Pero el problema es cuando no tienes el permiso de la persona y es tu necesidad de que esa persona salga de ese punto porque te duele y no quieres ver ese dolor que está dentro de ti. Es como cuando una persona empieza a llorar y yo hago todo lo posible para que no llore, porque me empieza a mover por mis neuronas espejo ese dolor y yo no quiero sentirlo. Entonces voy a hacer que se contente. Ah, hay trampas. La mente es muy tramposa. La mente es muy hábil. Pero si yo tengo el permiso, imagínate tú y yo, Alba, que de pronto tú estás en una situación y dices, oye, Yakun, ayúdame por favor o apóyame con esta situación porque está pasando algo. Entonces ahí yo ya puedo intervenir, no interferir. Pero imagínate que yo veo en el perfil de Alba que Alba está en una situación compleja y demás, y yo me sale mi Mesías Salvador, digo, claro, yo le voy a ayudar a Alba, y empiezo a hacer mis rituales y demás, y de pronto Alba empieza a recibir un montón de luz que se empieza a volver loca, o se empieza a meter en accidentes, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando tú empiezas a proyectar luz en la oscuridad, vas a empezar a ver todo un caos, y si la persona no sabe qué es lo que está sucediendo, se vuelve contraproducente. Es como la medicina homeopática. La medicina homeopática va desde adentro y genera crisis curativas. Entonces, al generar crisis curativas, las personas se asustan porque creen que se están poniendo peor y no entienden que desde adentro está liberando la enfermedad hacia el exterior para liberar lo crónico. En cuestiones de energía es exactamente lo mismo. Porque yo podré tener toda la buena intención, pero mi buena intención, hay una frase que dice, de buenas intenciones está llena el infierno. Porque no estoy pensando en la otra persona, estoy pensando siempre en mí. Si realmente yo pienso en la otra persona, me enfoco en mí y me comunico con esa otra persona, y si tengo el permiso, le puedo acompañar, pero jamás ayudar, porque si no, entonces quien termina pagando la factura de esa energía soy yo. Entonces estoy dispuesto a pagar esa factura, porque ahí es donde se tiene que empezar a cuestionar. No significa que no podamos acompañar a otros, y más con estas cuestiones mágicas que nos encantan los latinos, porque viene en nuestra sangre, pero ¿desde dónde lo estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo?
Porque si no, entonces también imagínate que tú estás haciendo de buena voluntad algo y entonces alguien te está tirando mala vida y empieza a entrar tu energía porque tú hiciste lo mismo, pero de buena voluntad. Tú tendrás toda la buena voluntad, pero eso no significa que no estés, que estés respetando el libre albedrío de la otra persona, porque si tal vez la otra persona requiere estar en esa etapa para poderlo trascender. Imagínate que alguien me hubiera ayudado a mí con el tema de las drogas y todo eso, yo no estaría aquí con ustedes haciendo esta conferencia. Eso no significa que no haya tenido apoyos en ciertos momentos, pero si alguien me hubiera resuelto ello, entonces yo seguiría allá y no aquí. Yakun, ¿es lo mismo ayudar que empoderar a las personas? No. Y qué bueno que tocas este tema, corazón, porque es importantísimo. Ayudar es que yo le cargo las maletas a la persona. Empoderar es decir, ok, ponte una maleta en tu brazo derecho y una maleta en tu brazo izquierdo, no cargues las dos en el brazo derecho. Es muy distinto, pero esta confusión que es fusionarse con un otro, con las ideas de ese otro, lo que genera es creer que yo tengo que ayudar a los demás, o sea, me tengo que hacer responsable de los pedos en los que se meten las otras personas. No, si esa persona se metió en eso, entonces la empodero para que se dé cuenta, tome la responsabilidad, se libere de la parte víctima y por lo tanto liberando esa parte víctima, liberará la parte verdugo o victimario y liberará la parte rescatador o salvador. Porque si no hay víctima, no existe ni verdugos ni salvadores. La víctima es el punto centro que no se hace responsable de lo que está creando en su propia vida y encontrará quién me está haciendo brujería por no darme cuenta de qué forma yo me estoy afectando a mí mismo y que al bajar mi frecuencia y mi vibración, entonces quedo totalmente vulnerable a cualquier cosa al exterior. Veámoslo con el sistema inmunológico. Si tu sistema inmunológico está bajo y de pronto te metes, no sé, en el frío, el cambio de temperatura puede ser que las bacterias que hayas tenido adentro se activen y entonces te genere una neumonía. Pero no es que la bacteria sea la mala que quiere matarte, no, es que el sistema inmunológico, que es el que se encarga de protegerme, que es el yo soy, es el yo, porque ese sistema inmunológico no reconoce algo que no sea él. Es como cuando vamos a los países, si yo voy a Ecuador, me van a decir tu pasaporte y tu permiso para entrar a Ecuador. Y si yo no tengo, no me van a dejar entrar, me van a llevar a una salita con todos los policías para investigar a ver qué está pasando por ahí. Nuestros guías espirituales, nuestra energía también hace lo mismo cuando hay estos temas de brujerías, porque hay filtros, hay leyes universales que no se pueden alterar, porque quedan afectadas ambas partes, tanto la parte negativa como la parte positiva. Hay un equilibrio en la vida, siempre hay un equilibrio. El problema es cuando se pierde ese equilibrio, porque la parte oscura quiere contraer, quiere poder, quiere mantener hacia adentro. La luminosidad quiere ir hacia afuera, expandirse, co-crearse. Evolucionar. Exacto, pero las dos son necesarias. Si yo no puedo ir hacia adentro, no tengo ese poder personal, esa concentración, no me puedo ir hacia afuera para esa expansión y compartir, pero es un equilibrio. Porque si no me voy a los extremos, mi parte muy luminosa se va al extremo de querer salvar. Dime, Alba. Por ejemplo, en el tema de la brujería, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, ¿existe diferencia o no existe diferencia cuando hablamos de brujería, chamanismo, o por ejemplo dices, bueno, pues yo me voy a un vudú, pero por ejemplo una persona que diga, no, yo no voy a un vudú o yo no voy a un, claro, yo qué sé, chamán, ¿no? Pero sin embargo, no sé, coge velas, a lo mejor hace un ritual ahí. claro. ¿Cuál es la diferencia entre esto? Mira, hoy precisamente hablaba con una persona con referente a ese tema y le decía, le digo, imagínate, es como los católicos, los cristianos y los mormones. Todos creen en Jesús, pero cada uno en diferente forma. Esto es lo mismo. Todo es energía. Solamente que hay intensidades de energía y diferentes enfoques con referentes a energía. El chamán, que proviene principalmente de Siberia, de Rusia, es de donde proviene originalmente el chamanismo, que en América Latina se ha acrecentado y ha tomado nuevas líneas, pero tiene que ver con la conexión con la naturaleza, con los elementales, con la vida como tal. Pero puede haber chamanismo de luz y chamanismo de oscuridad. Es que en un mundo dual todo es dual, todo es dual. Entonces, hay diferentes niveles de lo que se conoce como la magia negra, la magia blanca, la magia rosa, la magia roja, y eso tiene que ver con la intensidad, es como las bebidas, o lo voy a poner en el ejemplo de los alcoholes. No es lo mismo un tequila, a un vodka, a una cerveza,
el grado de alcohol generará diferentes efectos en el organismo. Pues entonces el grado de magia o color afectará en ese nivel. Pero bien lo dijiste, yo no me meto en vudú, yo no hago cuestiones, por ejemplo, la santería, que es lo que más maneja cuestiones de la magia, porque están muy conectados con la tierra, solamente que está en la santería oscura y está la santería original. Es que hay uno que es el original y el otro que es la distorsión. Los Yoruba es el origen de la santería, pero cuando hubo la conquista y todo eso, hubo la división. Y entonces en esa división empezó a haber todo el conflicto. Es como el Cristo es lo original, el cristianismo es la ilusión. Buda es el original, el budismo se volvió la ilusión. Luzbel es el original, Lucifer fue la distorsión. Y así con cada una de estas áreas. En cuestión de la magia, lo que estamos hablando es el poder del pensamiento, que es la imagen, el sentimiento, la emoción y la palabra. Por eso es una bendición. Digo bien o una maldición. Maldigo esa expresión. O genero una dualidad o una unificación. Por ejemplo, cuando yo quizás tenía mal o tengo mal el concepto de brujería, ¿no? Porque a veces cuando me preguntan, ¿tú crees en la brujería? Yo digo, sí, yo creo que existe la magia. Lo que a veces a mí me cuesta es creer en personas que sean capaces de hacer o doblegar a otras personas, ¿no? Y en esto Sí. yo digo desde mi ignorancia, ¿no? Quizás yo digo, bueno, imagínate que a mí me hagan brujería, pero si yo no tengo, por ejemplo, o sea, si yo ya tengo suficientemente conciencia en haberme trabajado el odio, la envidia, el resentimiento, lo que me venga no me va a afectar. ¿Por qué? Porque no encuentra esa cabida en mí, ¿no? No encuentra, no. Y digo, bueno, pues, y a lo mejor me mandan, pero como que me resbala, no me afecta. Pero si yo estoy llena de resentimiento, de odio, de enfado, de celos, de todo, pues si me hacen brujería, obviamente que me va a pegar. ¿Por qué? Porque realmente... Por la vibración. Por la vibración. ¿Es así o yo lo...? Claro, no, es que es totalmente así. ¿Sí? Aquello que resuena igual se encuentra. Lo que es desigual se divide, porque esto son leyes fundamentales a nivel universal. Entonces, esto que tú dices, Alba, es muy cierto. ¿Qué es lo que suele hacer? Aparte, déjame acomodar un poco la idea, porque de pronto me llegan con muchas ideas al mismo tiempo y requiero mi punto centro, y eso es lo más importante, encontrarte en tu centro, porque si te vas mucho hacia un lado o hacia el otro es donde te vuelves vulnerable a todo esto que estamos hablando. Entonces, la brujería, la palabra bruja significa mujer sabia. Por lo tanto, brujería es esa sabiduría de poder aplicar en acción las leyes universales. Y Dios, si hablo de Dios no como un concepto religioso, sino como esta totalidad, tiene las dos polaridades, luz y oscuridad. No es ni bueno ni es malo. Simplemente es qué cara de Dios voy a utilizar ante estas circunstancias y comprender que cuando yo hago un acto hacia el otro, no se lo estoy haciendo hacia el otro, me lo estoy haciendo a mí mismo a través de ese otro. Tanto una bendición como una maldición siempre es hacia mí, compartida con los demás. Pero entonces la brujería no es algo negativo, es cómo se usa, es como un cuchillo. Un cuchillo lo utilizas para cortar o lo utilizas para matar o matarte, pero no es el cuchillo el responsable, es cómo utilizas eso. Ahí está el conflicto. Entonces, si yo estoy en una frecuencia alta, no es factible que esto pueda engancharme, pero como somos humanos, y al ser humanos tenemos puntos vulnerables cada uno de nosotros, y cuando alguien está haciendo un tipo de magia, conoce perfectamente los puntos vulnerables, ya sea el dinero, sea las relaciones, sea la sexualidad, sean los placeres, porque por algún lado van a empezar a tirar piedritas para bajar la frecuencia. Si no pueden a través de tus sueños, entrar a través de tu mente y tus sueños, porque estás totalmente protegido y estás en otra frecuencia, van a empezarlo a hacer a través de tu exterior, a través de las personas que están vulnerables. Entonces, como si los utilizaran para poder llegar. Si yo creo que siempre estoy en alta frecuencia, no es verdad, porque si estoy siempre en alta frecuencia ya no podrías estar en este plano. Lo que hacemos es que cuando nos damos cuenta que estamos en baja frecuencia, utilizamos como si fuera carbón o combustible para que nuestra luz brille más, pero no se niega esa otra parte.
parte, porque si no ahí entra el ego espiritualizado. Y ese ego espiritualizado es el que te deja en vulnerabilidad absoluta para que cualquier cosa pueda entrar a tu realidad. Es primero liberarse de los miedos y las creencias, porque en aquello en lo que crees y está tu atención, es donde está tu energía y tu creación. Entonces, la persona que está muy involucrada con temas de la brujería o de todo este tipo de cosas es porque desde la infancia se han rodeado de ello y entonces hay muchas fantasías y creencias que vuelven a la persona como vulnerable hacia ese punto, pero cuando se cambia la visión de que esto no está para joderte en la vida, sino que te está haciendo acelerarte, porque si alguien te está haciendo un trabajito, pongámosle así, y te empieza a afectar en esa área en tu vida, ya sea en las relaciones, o ya sea en el dinero, o en cualquiera de eso, lo que estás haciendo es una karma, un queme de karma. Estás acelerando tu proceso espiritual a la brava, no por el camino suavecito, sino por ya el empujón, así decir, o cambias la frecuencia y modificas eso que no has querido hacer desde hace mucho tiempo, o tendrás las consecuencias. Es como el tema de las posesiones y las semiposesiones. Mientras que tú estés dentro de ti, ninguna entidad te puede poseer. El problema es cuando estás ausente de ti, cuando no te das cuenta que no estás ahí. Entonces es como si tienes tu vehículo y te bajas a la tienda, pero dejas las llaves puestas y cualquiera que esté por ahí se mete y se lleva tu vehículo. Eso ya vendría siendo una posesión completa. Una semiposesión vendría siendo, tú estás en tu vehículo y de pronto no le pusiste el seguro a la puerta del pasajero de tu, contigo, y de pronto te abren la puerta y se meten y entonces ya van dos en vez de uno solo. Y la única forma de liberarte de una posesión o una brujería es siendo tú, retornando a ti. Por lo tanto, esa energía, esa persona o esa entidad o lo que sea, automáticamente ¡fum!, cambia su vibración. Porque todos provenimos de la luz, pero en un mundo dual se hacen esto. Y se requieren vivir ambas experiencias, porque si yo creo que solamente he sido el más lindo, el más bueno, el que no le tiro mala vibra, entonces no estoy entendiendo que ya he pasado por las etapas oscuras, ya he completado esos procesos y ya no requiero desde ese dolor el proceso. Entonces voy hacia la otra parte. Y después se llega a una encarnación o una experiencia de conciencia en donde tienes ambas y requieres elegir el camino. Es como Darth Vader, que era un Jedi de la luz, pero por el dolor que sintió cuando muere su pareja, se convierte en Darth Vader. Entonces toda esa luz y todo eso que sabía él hacer, lo volvió hacia la oscuridad, guiado por una entidad mucho mayor. Porque mientras que tú no estés en ti, tu cuerpo es un títere. Cuando tú estás en ti, nada ni nadie puede hacer absolutamente nada contigo. Te podrán distraer la mente, te podrán hacer ilusiones, engaños mentales, a través de sueños, a través de sensaciones, pero es otra vez regresar a tu centro, a tu centro, a tu centro. Si tú has hecho acciones positivas, por ponerlo así, de alguna forma de etiqueta, entonces es como si tuvieras IVA a favor. Para cuando llega Hacienda y te pide tus papeles, te dice, a ver, ¿cuánto me debes? Entonces empiezas a ver las facturas que has invertido, lo que tienes y demás, y entonces cuando tienes deuda, entonces haciéndote decir, pues tienes que pagar tanto. Y ahí es donde la brujería negativa entraría a ver qué es lo que has hecho con tu vida en esta y en las otras experiencias de vidas. Y entonces se requiere saldar, se requiere poner todo en orden. Pero cuando tú has tenido acciones positivas hacia tu persona y por consecuencia hacia los demás, entonces es como si tuvieras IVA a favor cuando Hacienda te regresa dinero, porque has presentado todas las facturas, has hecho todo lo correspondiente y has aprendido a utilizar tu luz y tu oscuridad. Mi oscuridad es la que me avisa cuando hay bajas frecuencias o cuando hay egos o cuando hay todo eso. Mi luz no puede ver eso. Mi luz no está conectado con esa área, pero esa otra parte sí. Entonces se vuelve un aliado hacia la luz. Y ahí es cuando se puede empezar a observar y decir, a ver, ¿qué está pasando? Y hay personas que no han desarrollado los chakras superiores. Entonces, al no desarrollar los chakras superiores, pues no pueden comprender lo que es ese dolor o hacer esta empatía. Y entonces recurren a los temas
de este tipo de magia, porque tiene que ver con los chakras inferiores. Con el primer chakra que tiene que ver con el deseo, con el segundo chakra que tiene que ver con los placeres, el tercer chakra que tiene que ver con el poder, pero no tienen desarrollado cuarto chakra y no tienen desarrollado la palabra que es el poder personal, lo que es la creación, no tienen desarrollado el sexto chakra que es la visión y no tienen muy desarrollado, o puede que lo tengan muy abierto, lo que es la conexión. Se requiere un equilibrio entre todos los puntos. Entonces hay personas que no han desarrollado el alma que se encuentra aquí y nuestro espíritu se encuentra aquí. Cuando tú Y vas por, desarrollando, te sirve como termómetro. Sí, dime. ya. Y por ejemplo, ¿cómo crees que, por ejemplo, en el tema, en el tema cultural en el que vivimos, en el, sobre todo cuando, bueno, sobre todo cuando dices, bueno, cuando decimos, ¿no? Cuando decimos, bueno, yo escuchaba de pequeña, mira, mi marido se ha ido con tal fulanita, le voy a hacer, es que ni siquiera le haces al marido, sino Claro, a exacto, la hace pareja, responsable a la ¿no? otra. Claro. Claro, claro, entonces, o le voy a dar esto a mi marido, porque, por ejemplo, imagínate, hablo en temas de alcoholismo sobre todo, para que no tome, le voy a dar la pastillita o le voy a dar, no, como siempre escondido del marido. Y yo me pregunto, ¿esto también viene a ser un poco de brujería o no? Darle escondidas algo, una bebida o una pastilla para que se mejore porque realmente queremos ayudarle. Sí, pero si la persona no te está pidiendo ayuda, estás invadiendo. Y es una falta de respeto para su alma, su energía y su persona. Porque esa persona requiere tocar fondo. Porque si tú le estás ayudando y en el momento en que tú no estés, ¿qué? Se te va a dar un coma alcohólico. Entonces no estás enseñándole a pescar, le estás dando los pescados. Además, la misma palabra marido es mar-ido. Por lo tanto, cada vez que se dice marido, se está yendo el marido al mar. Entonces, por eso se te va con otra. Porque se está yendo, porque tu misma palabra está provocando que suceda eso. Por eso es que está saliendo de mi boca. Y Porque esposo lo que viene a está hacer lo haciendo, mismo. Por ejemplo, es estoy haciendo posado. constantemente magia. Todo el tiempo estoy haciendo magia. Y entonces estoy abriendo portales o cerrando portales. Y no me doy cuenta de lo que estoy diciendo y que estoy permitiendo que entre a mí por no poder decir un no. Cuando me doy cuenta y me autoescucho, y para eso se requiere activar los dos hemisferios cerebrales, si no, no puedes autoescucharte. Un hemisferio es para hablar, otro hemisferio es para escuchar. Por lo tanto, autoescucharte requiere estar activo. Y es lo que hago con los ejercicios de las monedas y todo eso, es eso, poder activar los dos. Porque mientras que yo estoy hablando, me estoy escuchando y voy corrigiendo la palabra cuando me doy cuenta, porque si no la corrijo en el momento presente, concedido. ¿Y tú crees que a veces exageramos cuando, por ejemplo, decimos, pero ¿por qué te dices o por qué me dices mentirosa, ¿no? O aunque sea de chiste, ¿crees que decir o, por ejemplo, ya sea no, ya sea cualquier palabra, por ejemplo, ya sea mentiroso o eres drogadicto o eres alcohólico, mira, es que estás enfermo, es que, ¿cómo, no? Entonces yo digo, modificar esta palabra nos hace bien o simplemente recordar a la persona lo que es también ayuda, ¿o no? Además, tiene que entenderse que es un comportarse como alcohólico. No es que la persona sea alcohólica, no es que la persona sea drogadicta, no es que la persona sea un enfermo. No, se comporta como ello, porta eso que ha creído que es. Y entonces yo termino empoderando la creencia de la persona en positivo o en negativo. Si esa persona tiene una herida de rechazo y todo eso, entonces yo puedo provocar a través de mi palabra y mi energía darle más presión. O sea, si yo le hago consciente a la persona, le acompaño, le muestro video que se lo permita, o sea, hasta donde se lo permita a la persona. Porque hasta también en temas de la magia, todo esto de brujería, yo no puedo echarle la mano a alguien que no se va a permitir hacer lo que se tiene que hacer para cortar con lo que se tenga que cortar. Porque hay personas que se vuelven adictas al sufrimiento, entonces siempre van a estar encontrando algún verdugo o algún victimario, sea o a través de la magia, o a través de la enfermedad, o a través de un comportamiento de adicción, o a través de una relación, porque no toma la responsabilidad. Pero mi responsabilidad como ser humano que soy es poder compartir a otros y mostrar opciones. Si la persona no conoce más opciones, no puede hacer algo distinto a lo que está acostumbrado. Eso es, o sea, cuando, por ejemplo, por eso dicen que es muy importante que si el cerebro no conoce algo,
entonces no lo puede cambiar. ¿Por qué? Porque simplemente está ahí. Y mi pregunta, por ejemplo, Yakun, sería, porque cuando dijiste el tema de si tú estás interfiriendo en una ayuda, no estás dejando que evolucione su alma, porque solo nos fijamos en lo físico, en el cuerpo, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar a esta persona? ¿Qué le tengo que decir? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Y vamos como de salvadores, pero, por ejemplo, ahí, ¿cómo podríamos pararnos y decir, cómo empoderarlo en vez de ir cargando las maletas? Es que ahí exactamente tiene que ver con las polaridades y con las energías, la energía del padre y la energía de la madre. La energía de la madre es quien genera el nacer, la nutrición y dar la teta, pero no permite crecer. Entonces, cuando se está en la energía de la madre, sirve en la etapa para poder nacer. Pero si me quedo en esa energía, entonces siempre voy a estar queriendo solucionarle a ese otro todo porque no tengo la energía implementada del padre. El padre es el que prohíbe para proteger, para propulsionar. La energía del padre no es agradable al principio porque es la que arranca al bebé de la teta para que vaya a conseguirse otra teta, que no se quede en la de la mamá y que se pueda conseguir su propia vida. Y entonces el niño va a hacer el berrinche porque quiere lo que mami da, lo que mami da. Entonces cuando hay la energía del padre, que es que la tierra, la madre tierra, que se conoce es la madre tierra en donde estamos parados, y la energía del padre sol. Y la energía del padre sol es muy fuerte. Si tú te quedas más de cierto tiempo asoleándote, ¿qué es lo que pasa con la piel? Porque si abuso de la energía del padre, entonces se puede volver dictador, puede lastimar, puede volverse totalmente represivo. Si abuso de la energía de la madre, entonces se queda la persona totalmente chiquita, sin poder encontrar resolución, sin poder darse cuenta que tiene la capacidad. Se requieren ambas. Entonces, la forma en que yo puedo empoderar a una persona es a través de la guía. Y esa cuestión de la guía se requiere darse cuenta en qué momento yo estoy queriendo cargar sus maletas porque aparece mi ego Mesías Salvador, o si soy mujer, mi ego María Auxiliadora. ¿En qué momento requiero meter a la energía del Padre en mí y decir, hey, basta, deja de querer ayudar? Empodera a la persona y decirle, ok, encuentra la forma, porque tú puedes hacerlo. Al principio tal vez la persona te pueda odiar, pero después te va a amar. Es lo que suele suceder. La cuestión es que cuando tú quieres venderte a la otra persona es porque estás necesitado de amor, necesitado de aceptación, necesitado de cariño, de protección, y entonces se vuelve una proyección. Entonces no le estoy dando a la persona, es lo que yo quisiera recibir. Y por eso lo hago, porque a mí me encantaría que alguien lo hiciera por mí, que mamá volviera a estar otra vez a mi lado. Pues no. Ahí es donde se requiere hacer el corte del cordón umbilical. Y es un proceso complejo, y doloroso, porque también nos venden las cuestiones espirituales como el, todos somos felices, todo el mundo de rosa, y no es verdad. Hay procesos oscuros muy dolorosos de la transformación, porque total. Eso es la sanación, es la integración y la unificación. La curación es algo externo, la sanación es algo interno, pero ambas son necesarias. En este mundo en el que vivimos culturalmente, por lo general, si tú no ayudas a tu familia, a tu marido, a tu amiga, por lo general nos ven como malas, ¿no? Como egoístas. Sí, como egoístas. Pero claro, si a ti te mueve y lo que el otro te diga en el tema, ¿será que soy mala? O ¿cómo puedo empoderar al otro? No, es como, claro, ese tema tiene que ver con uno, ¿no? Sí. Lo que tú has dicho imagínate ahora mismo, Yakun, por ejemplo, imagínate que yo tengo una amiga que está súper delicada de salud, que está en un hospital, a lo mejor imagínate con un cáncer terminal y de repente me dicen, no, es que eso le pasa porque le hicieron brujería. Y uno claro. como amigo, como hermano, como lo que sea, ¿qué puede hacer en estos temas cuando estás viendo a una persona que está en un proceso muy difícil? Encima vienen y te dicen, no, es que tiene brujería. ¿Cómo poder ayudar? O cómo decidir, mira, quizás eso, es que es muy doloroso decir, mira, necesita eso su alma, necesita pasar ese proceso. Para aprender a poner límites.
Tiene que ver con poner límites. Poner límites. La persona no sabe poner límites y se le está invadiendo porque de seguro ha invadido también de alguna manera. Entonces, lo que se hace con estas situaciones y estas personas es, otra vez, vamos a empoderarla, a decir, hazte responsable que tú estás provocando esto. La parte víctima va a decir, no, es que yo no he hecho absolutamente. No se lo estás haciendo a otros, tal vez te lo estás haciendo a ti mismo o a ti misma. Y eso estás abriendo la puerta, porque mi mente, mi ego, no le gusta ser amigo, es enemigo. Ama a tus enemigos, ama a tu ego, porque tu ego no te va a amar, porque si te ama, se convierte en el ser. Entonces, tu ego va a querer atacar a otros, pero tú eres un otro para él. El ego a ti no te va a ver como él mismo, porque ve dualidad, ve separación. Por eso es que nos cuesta tanto, ¿no? Cuando miramos al otro, es que él me hizo esto, es que él, ¿no? Es porque es que no nos... yo permití que me hiciera eso. Ahí cambia y te vuelves responsable. Ya. Yo permití, porque en el momento que no lo permito, nada ni nadie puede hacer. No hay forma. Muy bien. Muy bien. Yakun, tenemos algunas preguntas aquí Claro que nos están haciendo. Mira, Carol nos dice, ¿las presencias existen o son parte de nuestra imaginación? Mitad y mitad. Sí hay, porque no somos lo único que existe en este plano. O sea, la mente del ego se siente tan importante que cree que es lo único que existe, ¿no? Pero hay muchos niveles de dimensiones. Es como, te pongo un ejemplo gráfico. Nosotros ahorita estamos en esta reunión de Zoom, pero no es la única reunión de Zoom que está ocurriendo en todo el mundo. Pero tu conciencia y tu visión está en esto, por lo tanto tú estás contactando con las personas que están aquí y ahora. Pero esas otras entidades o presencias también están ahí, pero en el momento en que tu atención no está allá, no hay una conexión. Cuando hablamos de habilidades extrasensoriales y se expande la visión o la conciencia, es como tú estás en tu casa, pero tienes una ventana que logras ver las otras casas o logras escuchar a los vecinos. Entonces, sí hay muchos niveles y dimensiones. Y hay diferentes, pues es como en el mar, en el océano hay pececitos pequeños y hay ballenas. En esto es igual, y más a nivel astral, porque no solamente somos un cuerpo, somos biología, somos la parte psíquica, la parte energética, la parte astral, la parte átmica, la parte espiritual, la parte sexual, matemática, somos un compendio, un gran reloj, una gran ingeniería que está interconectado a todos los engranes. Pero si algún engrane no está funcionando correctamente, empieza a interferir y a desajustar todo ese reloj. Y a lo que vienes a esta encarnación o a esta experiencia es a darte cuenta cuando tú desajustaste tu engrane y que todos los demás somos copartícipes para que te des cuenta de ello. Ni somos buenos, ni somos malos. Eso iba a decir, aunque muchas veces nos vean o veamos al otro como malo, ¿no? Están aquí como para recordar lo que realmente somos. Los malos son los que se encargan de que aceleres el proceso, los buenos de que lo disfrutes. Porque si hay puro malo, estás muy cansado. Y si hay puro bueno, no te vas a mover. Se requiere el equilibrio. El equilibrio. Es como las olas. Tenemos otra pregunta de Alexandra que nos dice, ¿qué palabras puedo aplicar para empoderar a las personas? Ok, primero, aplícalo para empoderarte a ti. Y cuando encuentras tus palabras que te empoderen, con eso podrás compartirlo, porque la otra persona tiene que encontrar sus propias palabras. Porque si yo le pongo una palabra mía, entonces no puede que no funcione. Es como la medicina. Hay cierta medicina que le funciona a uno y otros no. Es muy personal. Entonces, la forma de empoderar a otro, primero es dándote cuenta cómo es ese otro y qué es lo que has encontrado en ti. Y a partir de eso que has encontrado en ti, entonces encontrarás la forma de podérselo comunicar para que esa persona vaya encontrando esas palabras. Y vete a las etimologías de las palabras, a lo que significan las palabras, porque esa etimología de donde provino esa palabra, provino a través de un sonido y una vibración. No apareció de la nada, que después se le dé una interpretación distorsionada o distinta, eso es otra cosa, pero la palabra significa algo. Como la palabra familia. Familia, ya de por sí la palabra familia ya es una brujería lo que estamos haciendo, porque la palabra familia proviene de un vocablo que significa famulus, y el famulus era el látigo con el que se esclavizaba a las personas. Eso es lo que significa la palabra familia. Un grupo de almas esclavas que no saben ser libres y que cuando alguien quiere salir de ese clan o de ese grupo familiar, de ese grupo de esclavos, van a hacer todo lo posible para que no se vaya. Y ahí empieza el famoso viaje del héroe, que es el viaje interior.
que voy hacia adentro, hacia mis demonios personales que representan a mi familia, a esas personas que yo he elegido para poderme dar cuenta de cómo yo he sido conmigo mismo, y entonces me voy hacia los dioses, para no servirle a los dioses, sino convertirme en Dios. Y entonces retorno a esa familia que ya no es familia, ahora se vuelve un linaje, en donde ya hay la opción de poder cambiar y mostrar. Y quien quiera unirse, perfecto. Y quien no, bendecido sea. Entonces, por ejemplo, cuando hablas de familia, cuando tenemos riñas entre tíos, primos, hermanos, es como... Es un juego, es un juego de la mente. ¿No? Es un juego de la mente. Muy maquiavélico, por cierto. Y es tomar conciencia y ya, o que podemos decir, no, es que ya no aguanto. Incluso a los padres, ¿no? Que muchas veces es como, bueno, ¿qué de hacemos? donde más enfermedades provienen es la relación que se tiene con los padres. Porque los padres, desde mi punto de vista y desde mi experiencia y mis conexiones que yo he tenido, me di cuenta que mis padres me estaban mostrando cómo yo me he comportado en otras experiencias de vida. Entonces yo elijo a ese padre y a esa madre para tomar una cucharada de mi propio chocolate, para ver ahora qué se siente hacer eso. Y cuando eso empiezas a alinearlo, empiezas a integrarlo y a poner los límites correspondientes y comprender que los padres simplemente son un vehículo para formar tu cuerpo, para que puedas vivir esta experiencia. Y en ese momento, cuando tú ya naces de tu madre, entonces ya se vuelven hermanos espirituales todos, porque todos venimos exactamente a lo mismo. Si estamos aquí es que venimos a lo mismo, que es a trascender y a expandirnos, a ir a los siguientes niveles, cada quien en su nivel. Pero en estas familias, en lo que se conoce como familia, hay diferentes grados. Esto es como una escuela en donde tiene kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, y todos están conviviendo, pero cada uno tiene diferentes áreas. Entonces, a mayor nivel, mayor responsabilidad hay. Yo no puedo exigirle a un niño de kinder que me responda cosas de aritmética cuando yo estoy en la universidad. Y el niño de kinder no me puede exigir que yo me ponga a jugar como un niño de kinder porque ya no soy un niño. Entonces, ¿de qué forma podemos cohabitar y convivir? Y que si tengo mayor experiencia, entonces requiero encontrar formas creativas. Y hay veces que tengo que cortar, sin importar quién sea. Si es tu hijo, tu hermano, tu madre, tu abuelo, quien sea, porque si no, te quedas atrapado en esta matrix. Crear realidad es uno por uno, no es grupal. Cuando, por ejemplo, cuando te refieres a cortar, ¿no te refieres a cortar vínculos o a cortar patrones? O, por ejemplo, a decir... Y a veces vínculos. Por ejemplo, en el vínculo es como, no puedo hablar con mi hermana, no puedo hablar con mi mamá, me alejo de ellos, no los veo. ¿O a qué te refieres? Hay mucha toxicidad, cuando hay mucha toxicidad y hay violencia y todo eso, se tiene que cortar vínculos para que hagas tu proceso y no puedes esperar que la manzana podrida no pudra lo demás. Si la otra persona no decide hacer su proceso interior, entonces no hay nada que hacer. Entonces se requiere cortar vínculos muchas veces, porque si no, entonces te estás impregnando de la realidad de esa otra persona. Y entonces para tu ego le va a encantar porque va a tener siempre a su verdugo. Entonces siempre vas a estar en la víctima y vas a encontrar quien te rescate. O los terapeutas, o el alcohol, o la droga, o el sexo, o el Facebook. Y es como Janet, decir, no. Janet nos dice, quizás, ¿es excluirse eso? No, porque excluirse es que poner un límite no es limitar. Poner un límite es poder elegir y decidir qué es lo que yo quiero en mi vida. Cuando yo decido salirme o concluir con ese tipo de relaciones, no es que voy a abandonar, porque si abandono, me lo voy a terminar encontrando la misma situación, pero ahora con otras personas, pero va a ser la misma historia. Es exactamente, es como los que huyen de casa y se terminan encontrando en otras casas el mismo conflicto. O huyen de la relación que tenían con sus padres y demás, y cuando se casan y tienen su pareja, se convierte otra vez en su papá y su mamá. Exactamente lo mismo. Cuando yo decido concluir con algo, hablo con la persona y digo, me voy. Y en eso ya no hay un abandono. Yo estoy eligiendo irme sabiendo que voy a tener que hacer mi proceso interior, porque el hecho de irme y tomar distancia de esa toxicidad no significa que ya quedé excluido o exento de mi labor personal. Pero es que ya no me estoy intoxicando con eso. Es como si una persona que quiere concluir con el alcoholismo está todo el tiempo trabajando en un bar. ¿Tú crees que va a ser sencillo? No, no es posible. Requiero tomar la distancia, más cuando hay ciertas estructuras
o creencias en las familias que son muy destructivas porque han considerado que eso es el amor, porque hay algo que se llama inversión desde la infancia. Es lo que le pasa a las personas que practican sadismo y masoquismo, es que se invirtió, pusieron dolor sinónimo de placer, en vez de placer sinónimo de placer. Hubo algo que en algún momento se estructuró en alguna etapa de la construcción de la mente, desde que se nace hasta los 7 años de edad, porque ahí es donde se construye completamente todo. La cuestión es que ahora la gran ventaja en esta época y en esta realidad es que podemos crear lo que queramos. Ya no importa si hay karma, ya no importa si hay vidas pasadas, ya no importa nada de eso. Ahora es qué quieres. Ahora tenemos la gran oportunidad de qué quieres para ahora. Quiero una mejor relación con mi pareja, quiero una mejor relación con mis padres, sí, pero empiezo esa relación conmigo, no puedo obligar al otro. Te quiero respetar eso. Y si esa persona no está dispuesta a la transformación, entonces me libero a esa persona y encontraré a alguien simbólico que sea esa persona, que sí esté dispuesta a compartir conmigo. Porque ocurre. Sí, me vino algo que te quería preguntar, pero Caro nos pregunta nuevamente, el nombre de una persona, creo que no está muy a lo concorde con lo que estamos hablando, pero bueno, dice, el nombre de una persona, ¿nos puede decir algo? Sí, no, pero va muy acorde, ¿eh? Sí, ¿Sí? va acorde. ¿Sí va muy acorde? Van a entender ahorita algo. Vale. No es casualidad, no es casualidad. ¿No? Es causalidad. Venga, vamos a ello entonces. Nuestros nombres es una vibración y determinan algo en nuestra encarnación, ¿vale? Entonces hay nombres que nos empoderan y hay nombres que nos disminuyen. ¿Por qué crees que los actores o los cantantes se cambian el nombre? Dependiendo del nombre que se ponga, será el éxito que tengan en su carrera, porque influenciará muchísimo a nivel vibracional. Mi nombre, Yacún Cristo, es mi nombre espiritual, que fue el que yo recibí, porque lo solicité en una etapa de mi vida donde requería concluir con el tema de las drogas y hacer una transición. Pero mi nombre personal, Carlos Iván, es el que me llevaba hacia esa dirección, porque es la cuestión sistémica en el árbol genealógico, con el nombre de mi padre y el nombre de mi abuelo, y algo que estaba ahí que no lograba poder hacer el salto cuántico. Y cuando llega Yacún Cristo a mi vida, fue como el parteaguas para poder elegir y me empezó a dar el apoyo para darme yo a mí mismo esta terapia que comparto ahora con las otras personas, pero fue quien me ha empoderado. Además, mi nombre tiene una clave. Si yo fragmento mi nombre, es ya un Cristo. O sea, esta encarnación a mí se me está diciendo a través de este nombre, ya conviértete en un Cristo y deja de hacerte pendejo. Eso es lo que se me está diciendo a través de este nombre. Pero es una clave que desde mi inconsciente, desde mi parte más profunda, surgió y después me di cuenta y dije, entiendo, porque mi nombre Carlos Iván es Carlos Iván. ¿A dónde van quiénes? Entonces no estoy llevando yo la dirección de mi vida, es mi propio nombre que me está llevando hacia un lugar que tal vez es lo que yo no quiero. Eso no significa negar el nombre de la encarnación, porque esa es una gran clave, sino de qué forma voy a utilizar, porque si ya sé que Carlos y Iván, que van a ir hacia una dirección, no es la que yo quiero, entonces ya un Cristo, que es un Cristo, entonces me dice, a ver, elige, date cuenta. Entonces tengo los dos, porque se hace una triada. ¿Cómo se puede, cómo hacemos esto? ¿Cómo, por ejemplo, nos podemos, imagínate, yo me llamo Alba y quiero ir a una dirección y bueno, yo siempre he tenido mi nombre así como muy mágico para mí, ¿no? Pues que entonces, Alba corazón, tú eres el alba. O sea, el alba es el amanecer o el atardecer. ¿Qué es el alba? ¿Un amanecer o un atardecer? El amanecer. Entonces, tu propio nombre te está diciendo que es momento de que amanezca algo en ti. Ya además dice Alba Campo. El alba sí, amanece del campo. Entonces, sí. Hay cosas, y hay claves ahí, pero muchas veces eso puede volverse también una presión a que tengo que hacerlo. Y ahí ya no es funcional. El tengo que no, desde la obligación no, es el decido hacerlo. Aunque no quieras. Alexandra nos dice, por favor, Miriam, Alexandra, ¿qué me dice? Miriam se llama mi madre, ¿no? Esto cuando llevamos, me imagino que nos está preguntando, sobre todo cuando llevamos los nombres de los ancestros, ya sean madres o ya sea tu abuelo, bisabuelo. Sí. ¿Qué nos dicen esto? Pues es que cuando Creo que nos estamos saliendo del tema, ¿o no? No, pero va muy de acuerdo con la magia, porque tiene que ver con los decretos, tiene que ver con la palabra, tiene que ver con todo esto, porque hay familias o hay nombres sistémicos que terminan teniendo una brujería, uno, en el pasado,
Y entonces quien recibe ese nombre hace cuenta que es la continuidad para poder resolver lo que ese otro no logró resolver. Y la palabra resolver significa volverlo a ver, sacarlo a la luz, mostrarlo a la luz. Entonces, cuando yo tengo el nombre de un ancestro, es que ese ancestro se le acabó su encarnación y no logró darse cuenta de algo. Entonces yo vengo como el relevo, como en el triatlón, en donde son 3 participantes y se pasan el relevo. Entonces hay ciertos nombres que tal vez tengan brujerías en la familia. O sea, en mi familia Pedreira había temas de brujería, yo me di cuenta. O sea, no es casualidad muchas cosas, y menos que me dedique a todo esto. O sea, hay cositas ahí, pero es la investigación personal. Y en ese punto de darme cuenta cuál era la maldición de algo que se ha dicho mal con referente a los ancestros, pues yo vengo a corregir eso que de seguro yo lo hice en algún otro momento. Porque yo soy descendiente de mí mismo. Soy un descendiente de mí mismo. Porque siempre he sido yo, que soy tú y tú eres yo. Entonces me reencarno a través de mis descendientes, siendo mi propio ascendente. Entonces ahí ya cambia todo. Soy responsable de todo lo que ha ocurrido porque me he distraído del camino. Me quedé dormido y estoy soñando. El famoso despertar es que me doy cuenta que estoy soñando. Por ejemplo, cuando hablamos de brujería, ¿no? Has dicho una palabra muy bonita anteriormente de que la brujería era como esto, la palabra de la mujer sabia o algo de esto, ¿no? Mujer sabia es lo que significa bruja. Bruja, mujer sabia. Entonces, por ejemplo, para mí la magia es que está continuamente, ¿no? Y la magia está, por ejemplo, en los bosques, en el lago, de alguna manera esto es, pero por ejemplo, claro, aquí cuando tú dices magia, suena bonito, pero cuando tú dices brujería o eres una bruja, ya como que suena algo culturalmente negativo. Como, eso. Pero es por una cuestión religiosa. Porque es una cuestión religiosa. La religión, cuando empezó a interferir en vez de intervenir, cuando empezó a poner pontífices, puentes, para poderse conectar con Dios, entonces lo que empezó a hacer es separarnos de Dios. Entonces todo este tipo de personas paganas que manejaban la brujería, o sea, la sabiduría de las plantas, la sabiduría de los elementos y todo eso, pues no era conveniente, porque tenían la capacidad de poder ver lo que estaban haciendo entre los telones, estas personas que utilizaban esa forma para separar. Entonces fue la famosa Santa Inquisición. La Santa Inquisición, había mucho brujo en la iglesia, muchísimo, porque sabían utilizar la sabiduría, solamente que la utilizaron en contra. Y ahí sí, está. Entonces, por ejemplo, por eso la etimología es bien importante. A eso vuelvo otra vez, a la etimología de las palabras. Y eso te cambia todo el concepto. Me vino que, por ejemplo, hay una frase que decían que en el tiempo de la Inquisición nos enseñaron a tener miedo a las brujas, supuestamente, pero no nos enseñaron a tener miedo a quienes las mataban. Exactamente, es lo que está pasando ahora con toda esta situación actual, es lo mismo, es la Santa Inquisición, pero vestido con batas blancas y medicina. Es exactamente lo mismo. Chacu, tenemos, mira, nos faltan 2 minutos y aquí tenemos un montón de preguntas y yo ya me estoy poniendo nerviosa porque es como, por favor, más tiempo, más tiempo. Claro, pues por ejemplo, los siguientes programas que sean necesarios, con mucho gusto estaremos compartiendo. Podemos hacerlo brujería nivel 2. Exacto, el siguiente nivel de la conciencia. Sí, sí. Por ejemplo, David Fernando nos acompaña también y nos dice, ¿cómo así descendiente de mí mismo? ¿No? Como una pregunta. ¿Cómo es esto que soy descendiente de mí mismo? Es que se dice que las personas que suelen tener hijos en esta encarnación es que están dejando una semilla de su propio cuerpo para poder tener un cuerpo a futuro. Entonces, ser descendiente de mí mismo es que entiendo que mis células, mi genética, son mis ancestros, son 5 generaciones arriba y son 5 generaciones abajo. Hay otras creencias que son 7 generaciones. O sea, estos ojos que yo tengo, este color de piel y todo eso, tiene que ver con la genética de mis ancestros. Pero esos ancestros soy yo también. Porque este cuerpo en el que estoy habitando actualmente no es directamente mío. Es la fusión del óvulo de mi madre y el esperma de mi padre. Por amor, en el momento del nacer que hice ¡ah! Y tomo la inhalación, entro a mi cuerpo. Y cuando dejo el cuerpo, ¿qué es la última acción que se hace? Se libera. Pero esto es un cuerpo que alguien formó para que yo tuviese un vehículo, por lo tanto,
es mi responsabilidad, porque una vez que yo ya compré el automóvil, no puedo ir a la Nissan para decirle, oye, lo choqué, cámbiamelo. Pues no, dices, tu responsabilidad. Una vez saliendo de la fábrica, yo no me hago responsable. Entonces, Ya, ser dependiente de mí mismo, de mis ascendentes, significa que yo vengo de la misma línea. Y de esas la son las misma línea. famosas reencarnaciones. Tal vez fui francés, fui árabe, fui egipcio. Sí, pero si veo el árbol genealógico y vamos hacia atrás, nos damos cuenta de todos los mestizajes que ha existido durante eones. Eones. Carito nuevamente nos pregunta, ¿Yakun cree en la brujería? Eh, creo en que se tiene la capacidad de poder transformar la realidad, más allá de la brujería, porque durante mucho tiempo sí estuve como muy enfocado en la brujería desde la terminología negativa y estaba lleno de amuletos y estaba lleno de rituales y un montón de cosas porque no me sentía seguro en mí mismo. Y Ok. con el tiempo, al irme dando cuenta, se fue transformando. Tanto así que hago estas conferencias para romper la estructura dualista y negativa de que algo es bueno o algo es malo. No, Mm, es cómo es que se usa. Yo me he ¿cómo hecho es que se usa? autobrujería sin querer, ¿eh? Hubo una ocasión que tenía yo mis calderos de los Wiccas, que los Wiccas son los paganos que provienen de Irlanda y de los celtas y todo eso del Señor, como en la película El Señor de los Años de Harry Potter, ellos son Wiccas. Entonces yo tenía mi caldero como Wicca, un caldero negro, y se me ocurre ponerle una foto mío dentro del caldero. Y el caldero negro, para lo que sirve para la transformación, para poder quemar, pues me estaba haciendo autobrujería, creyendo que me estaba ayudando, y me puse bien grave, porque no me daba cuenta que estaba pasando en un proceso de transmutación tan fuerte que cuando un amigo wicano me dice, ¿qué haces allá dentro del caldero? Dice, sácate de ahí, ese caldero no funciona para eso. Y era mi ignorancia. Entonces entendí que me podía hacer autobrujería. Queriéndome ayudar, me terminé perjudicando. Mira, tenemos otra pregunta de Diana Maritza. Dice, ¿las personas que murieron se comunican con las personas que estamos en la Tierra a través de señales que nos hacen sentidos o son coincidencias? No, dependiendo de que si esa alma ya trascendió a los siguientes planos, porque si no ha trascendido y todavía sigue en el plano de los terrenales, puede haber la comunicación, pero si ya no están en este plano, ya no hay comunicación. Es como si yo me voy a España y me quedo sin WhatsApp y sin celular, pues ¿cómo me voy a comunicar contigo? Me comunico porque tengo algo para poderme comunicar. Entonces, esos familiares que siguen comunicándose con los terrenales es porque hay un apego y no están yendo a los siguientes niveles, porque están apegados. Y hay un Totalmente. apego mutuo, tanto el que está con carne como el que ya no tiene carne. Y es un acto egoísta, completamente, porque no quiero que se vaya, porque estoy viendo dualidad y no estoy comprendiendo que en el momento que alguien deja el cuerpo, ¿cuál es la acción física que hace cuando alguien deja el cuerpo? ¿Y qué es la acción física que hacemos los que estamos vivos y con carne? Lo estoy integrando a mí, se vuelve parte de mí, Bueno, no se va por a ninguna ejemplo, otra parte. Pa nos dice, buenas tardes, una pregunta. Cuando existen varios eventos negativos en nuestras vidas, ¿debemos atribuir a que nos han hecho brujería, malas vibras o hechos coincidenciales o a qué podría ser? Puede ser ambas partes. Por una parte es que yo mismo me estoy haciendo la brujería a través de mis expresiones, a través de mis actitudes, que no me estoy dando cuenta porque mi enfoque está más hacia el exterior que hacia el interior. O sí puede haber personas que de pronto puedan tener envidia o resentimientos y todo eso que simplemente no han logrado poderlo transformar. Además, todos los seres humanos llegamos a sentir envidia y a veces la envidia se disfraza. Lo opuesto a la envidia es la admiración. Cuando una persona siente envidia, es porque cree que no es capaz de obtener eso o de lograr ello. Entonces la envidia aparece como la solución de que no quiero que tú lo tengas porque me muestra mi incapacidad. Cuando yo siento admiración por esa persona, me genera una motivación de que si esa persona ha logrado tener esa relación o ha logrado tener ese empleo o ha logrado, me motiva que yo también lo puedo lograr, pero es dependiendo en donde esté. Yo he sentido envidia en varias etapas de mi vida y cuando me cacho digo, ¡ah! Estoy sintiendo envidia, no es admiración, porque no me estoy sintiendo capaz. Y ahí es donde quiero Bueno, darme cuenta, es, ¿me siento capaz o no? bueno, Yakun,
Muchísimas gracias por... Uy, se me movió la cámara. Muchísimas gracias por tu Se movió todo, se ha aportación. movido todo. Sí, Muchas gracias, en Alma. este tema también de las personas que se han ido. Hoy día mi padre hace un año que se me fue y estuve ahí un momento acompañándolo, ¿no? En el cementerio, pero sentía mucha fuerza, sentí su presencia, su quizás, ¿no? De luz, ¿no? Entonces era como, ay, papá, ¿no? Gracias, gracias por traerme a la vida. No sé, en vez de llorar, que sí se me salieron unas lágrimas, no soy humana, y bueno, pero era como sentir esa fuerza de mi padre total. Integrándolo a ti. Sí, fue muy bonito, ¿no? Entonces ahí sentía, porque ya de parte de mi padre todos se han ido, mis tíos, todos hombres, entonces fue como, fue como memorar, como agradecer al masculino. Honrarlo. Honrarlo, honrar al masculino, ¿no? Y salí cargada, hubo muchísima lluvia, llovió, no veas, y yo ahí empapada, pero ahí, y entonces fue tan bonito porque es como, eso me hacía falta, creo, más. Honrar muchísimo al masculino y las bendiciones de todos mis ancestros. Así que terminamos con esto, ya que muchísimas gracias. Se han quedado muchísimas cosas aquí, muchísima gente que te está diciendo gracias. Pues seguro que espero que lo volvamos a hacer la segunda parte. Claro que sí. Han quedado muchas cosas en el tintero. Yo estoy aquí ya, me estoy tardando, ¿no? Y como, bueno, siempre me despido con una frase, hoy día quería despedirme con esta frase que dice: la magia ocurre cuando aceptas quién realmente eres y abrazas lo que llena tu alma, de Dacha Abelín. Así que, Yaku, muchísimas gracias por esta entrevista. Me he sentido muy cómoda, me gusta, parece que quiero seguir, me quedaría aquí otra hora más, pero bueno, el tiempo es el tiempo y muchísimas gracias por estar aquí. Y muchas gracias, Alma, por ser el amanecer de cada uno de nosotros, por mostrarnos la nueva luz. Qué bonito, gracias. Gracias y bendiciones para todos.